Sí, vamos a estar en el Salmo 139. En estos últimos domingos, tal vez ya vamos para mes y medio, hemos estado trasegando en esta serie Conociendo al Dios verdadero. Y una pregunta que me surge es, ¿qué de eso nos ha ido quedando? Porque eso es lo importante, ¿no? Que nos vaya quedando, no como información, sino para que fortalezca mi relación con Dios. Porque como les decía ahora rato, antes de empezar el servicio, en la medida en que yo conozco a Dios, yo me acerco de manera correcta en la oración. Y confío, perfecto, y confío más en Él. Hemos predicado sobre la santidad de Dios, y eso tiene que tener una repercusión en mi vida. Ahora que sé de la santidad de Dios un poco, pues ¿cómo estoy viviendo en relación a eso? Hemos hablado de su gran poder. Entonces también en ese conocimiento de que Dios es absolutamente poderoso, pues ¿cómo me acerco a Él? ¿Con dudas de si Él será o no será capaz de hacer esto o aquello? También estuvimos hablando de la soberanía del Señor. Él es el Rey, Él es el que manda. Hace lo que quiere, como quiere, donde quiere y cuando quiere. ¿Cómo vivo en relación a esa soberanía del Señor? Una cosa es que no la entienda, pero que es soberano, es soberano. Entonces, eso también me lleva a mí bueno, cuando acepto su soberanía, vivo más tranquilo con los episodios de la vida. Eso nos lleva también a vivir tranquilos frente al futuro. Este país, que la mayoría está súper preocupado porque esto va de mal en peor, y va de mal en peor. Eso, la realidad no la vamos a negar. No escapa a la soberanía de Dios. Lo que está ocurriendo en este momento en todas las áreas económicas, sociales, morales, que vemos que parece que nuestro país va como en un tobogán hacia abajo, y no un tobogán de vuelta, un tobogán a pique. En medio de todo eso, eso no se le escapa a Dios. Desde antes de la fundación del mundo, por lo que vamos a conocer hoy, Él sabe que todo eso iba a pasar. No lo ha cogido, ¡ay, se me salió esto de las manos! Y en medio de todo eso, nosotros, conociendo su soberanía, Señor, tú tienes el control. Algo vas a hacer. Y eso ocurre también en las cosas particulares de nuestra vida. Señor, no entiendo, no sé qué va a ocurrir con esto. La verdad no veo puerta por donde salir, pero Señor, tú eres soberano y yo soy tu hijo. También hablamos del amor de Dios. Del amor de Dios. ¡Wow! ¿Quién le ama más que Él? Absolutamente nadie. Y aunque mi padre me abandonara, mi madre, y resulta que el padre en aquella cultura judía era lo más importante después del sacerdote. Pero aunque Él te deje, te abandone, yo te recogeré. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más le ama? ¿Y quién más le amará así? Nadie. Absolutamente nadie. Y hablamos de su justicia. Él es perfectamente justo, perfectamente recto. Él no se tuerce a izquierda, no se tuerce a derecha. A Él nadie le tuerce el brazo. Sus juicios son correctos. Todo lo que Él dice es inequívoco. Y eso también me da a mí seguridad, tranquilidad. Ahora, si usted ha estado atento a estas enseñanzas y ha meditado al respecto, porque, queridos, el consejo que les doy no es que salgamos de acá, archivemos los apuntes y el otro domingo volvemos a abrir el cuaderno.
medite en el transcurso de la semana lo que Dios le dijo aquí en la prédica, en la palabra, porque eso es cimentar más lo que Dios le ha enseñado. Entonces, si usted ha meditado en lo que ha aprendido, esto tiene que haber cambiado su manera de acercarse a Dios. A mí me lo ha cambiado. Y yo estoy seguro que a usted también. Yo estoy convencido de eso. Le tiene que cambiar también no solo la manera de acercarse a Dios, sino la manera en que vive cada día, cómo vive el día, cómo vive su hogar, cómo vive su trabajo, cómo vive su ocio. Cada aspecto de la vida es impactado por quién es Dios en nosotros sus hijos. Porque los que no son sus hijos, eso pasa volando. El conocimiento de Dios, queridos, debe ayudarnos a confiar más en Él. A confiar más en Él. Conocer a Dios debe ser el objeto o el objetivo más importante de cada uno de nosotros. Él se reveló en las Escrituras. A través de las Escrituras está la revelación de quién es Dios. Y ya vimos en prédicas pasadas que Él quiere que le conozcamos. Jeremías 9. Él quiere que le conozcamos y tiene que ser el objetivo nuestro. Conocerle a Él, conocerle a Él. El apóstol Pedro termina su segunda carta con esta frase, o esta exhortación mejor. Antes bien, o sea, por encima de todo, creced. Es una exhortación a que los creyentes crezcamos. ¿En qué? En gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Y recuerden que Él no lo dijo porque se le ocurrió, fue porque fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces Dios nos está diciendo, crezcan. Crezcan en el conocimiento del Señor y el Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Pedro 3:18. El conocimiento profundo de Dios nos hace creyentes maduros. Maduros. Cuando usted conoce más a Dios, usted es una persona madura, va a tomar las cosas con madurez, va a tomar decisiones con madurez en el Señor, no va a ser una veleta que va para allá y va para acá, va a estar más firme en la doctrina. Conocer más a Dios nos va a ayudar a enfrentar de manera correcta las diferentes circunstancias que se nos presentan en la vida. Conocer más a Dios nos va a llevar a vivir en la voluntad de Dios, sin desviarnos del buen camino. Sin desviarnos del buen camino. Y hoy, en ese sentido, hablaremos de la omnisciencia de Dios. ¿Han escuchado hablar de esa palabrita? Omnisciencia. Yo sé que todos no. Entonces les voy a explicar. La palabra omnisciencia es una palabra que viene del latín. Omniscience. Tiene dos partecitas. Omni significa todo. Science, saber. Si usted une todo, saber, entonces la omnisciencia de Dios es que Él conoce todo. Nada escapa a su conocimiento. El conocimiento de Dios es absoluto. Absoluto. El conocimiento de Dios es perfecto. Él conoce perfectamente todas las cosas que han existido, que existen y existirán. Él conoce absolutamente todas las circunstancias de la vida. Todo, absolutamente todo lo conoce. Él conoce todo lo que hay en el cielo, en la tierra y hasta en el mismo infierno. Porque Él es soberano del infierno también. Dios conoce los hechos que ya ocurrieron, lo que está sucediendo, como yo les decía, hablando de nuestro país y de todas las circunstancias, lo que le está ocurriendo a usted en este
tramo de su vida, Dios lo conoce. Y lo conoce perfectamente. Es más, conoce aquellas cosas que aún usted desconoce de lo que le está pasando. Y también conoce todo cuando va a ocurrir de aquí a la eternidad. Eso es asombroso. El Salmo 147, el 4 al 5, dice lo siguiente, refiriéndose a Dios. Él determina, miren el conocimiento, una muestrica chiquita, el conocimiento de nuestro Padre Celestial. Él determina el número de las estrellas, y ahí paro un poco. Calculan, porque Él también permite a los científicos, así sean ateos, hasta dónde pueden llegar, y calculan, no que hay una galaxia, la galaxia láctea, que fue la que nos enseñaron en primaria, que es donde está nuestro planeta y tal, que hay millones de galaxias. Y dentro de las galaxias hay millones de estrellas. Y la palabra de Dios dice, Él nos revela que Él conoce, Él determina el número de las estrellas. Y a cada una de ellas llama por su nombre. Eso es conocerlas todas. Pues es el creador de todas ellas y las sostiene. Él sabe cuándo nacen y cuándo van a morir. Él determinó eso porque las estrellas mueren. Y sigue hablando el salmista, excelso. Excelso es perfecto. Excelso es nuestro Señor y grande es su poder. Su entendimiento es infinito. Entonces jamás vayamos a pensar o a ocurrírsenos pensar, no, Dios no comprende lo que me está pasando. Usted puede unir, queridos, mire, usted puede unir todas las computadoras del mundo, las más potentes del mundo, y aún así, estas no alcanzan a contener una millonésima parte del conocimiento que posee el Señor. Usted puede unir todas, ya no hablamos de bibliotecas porque todo está ahora en chips. Usted puede unir absolutamente toda la tecnología del mundo. Y eso no llega a una millonésima parte de lo que conoce Dios. Ahora, Dios todo lo sabe, y todo lo sabe no porque Él aprenda, no porque Él le haya enseñado, porque si Él tiene que aprender algo, entonces no es Dios. Si Él aprende algo es porque entonces su razonamiento, su capacidad no le da para comprenderla. No, Él es Dios. A Él nadie le enseña, y si alguien le enseñara, entonces no es Dios, porque es alguien más grande que le enseña a nuestro... Es difícil, obviamente, de explicarlo, pero ese es Dios, su conocimiento. Él no aprende, Él todo lo conoce, de manera inmediata, instantánea. Dios no tiene maestro, como les acabo de decir. Todo, absolutamente todo lo sabe desde la eternidad. Desde la eternidad Él sabe ese pensamiento que usted está teniendo en este momento. Desde la eternidad Él sabe el día que usted y yo vamos a estar en su presencia. Él conoce absolutamente todo. Y queridos, este conocimiento abismal humilla la jactancia de los grandes pensadores y sabios. Absolutamente todo. Bueno, lo científico tiene su sostén en la evidencia, pero aquellos pensadores y filósofos, eso no deja de ser más que algo subjetivo, porque usted une 3 filósofos y 3 piensan distinto del mismo punto. Cada cual con su razonamiento. Entonces, ¿cuál de esos 3 es lo correcto? Solamente Dios tiene el conocimiento correcto de todo. Su conocimiento es perfecto. Él nunca se equivoca. Iglesia, Dios no solo conoce la creación, todo lo creado. Ante sus ojos también estamos nosotros. Nada, absolutamente nada de lo que nosotros somos es desconocido a nuestro Señor.
En el primer libro de Samuel, así dice el autor en el capítulo 2, versículo 3. En una traducción viviente es más clara. Dice el autor, dejen de ser tan orgullosos y altaneros. No hablen con tanta arrogancia. Acá está la razón. Pues el Señor es un Dios que sabe lo que han hecho. Él juzgará sus acciones. Él conoce absolutamente todo lo que pensamos, todo lo que decimos, todo lo que hacemos. Y es lo que les dice, dejen de hablar así, que Dios conoce todo y juzga nuestras acciones. Queridos, cada palabra que pronunciemos, así sea en voz baja y en el sitio más recóndito de la tierra, Dios lo sabe. No hay nada oculto. No hay nada oculto a nuestro Dios. Y no solamente la sabe, Él la juzga. Recuerden que Él es 100% cada cosa de la que hemos hablado hasta este momento, cada característica. Y Él la juzga, ¿y cómo la juzga? Recuerden la justicia de Dios, de manera recta. De manera recta. Ahora la pregunta es, ¿cómo le hace sentir esta verdad de Dios? ¿Cómo le hace sentir a usted que Dios sabe absolutamente todo, 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 todo de usted? ¿Qué siente saber que Dios le conoce? ¿Cuántas palabras necias hemos dicho, verdad? ¿Cuántas palabras necias? Y no sumo las de grueso calibre que también en alguna época se nos pudo haber salido, pero cuántas palabras necias hemos dicho y saber, oh, Dios, tú las conoces. Querida iglesia, Dios conoce todo, todo de nosotros. El rey David sabía esto muy bien. El rey David sabía perfectamente cuánto Dios le conocía y entonces compuso esta canción. Es un cántico, el Salmo 139. Y ahí vamos a estar, porque está bien que sepamos que Dios conoce el nombre de las estrellas. La pregunta es, ¿eso en qué nos afecta? Yo pienso que muy poco o casi nada, pero por algo están allá. Nada de lo que el Señor ha hecho es inservible. Pero ahora vamos a ver en el Salmo 139 el impacto que tiene que Dios nos conozca a nosotros. A nosotros, porque lo que hemos de aprender de la palabra es vivencial, debe ser vivencial. Entonces, vamos a ver lo que David nos enseña a través de este cántico del verso 1 al 6. Dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿Qué siente usted saber que Dios conoce cada palabra que ha dicho? Cada pensamiento que ha pasado por su cabeza. Y alguno aquí se puede sentir perturbado o preocupado. Pero vamos a seguir trasegando en la enseñanza y vamos a ver cómo se sintió David.
Y recuerde por un momento, yo creo que en este instante, cuando David estaba inspirado escribiendo, yo creo que en su mente pudo haber estado, ¿qué pudo haber estado en él? Lo que hice con Urías, lo que hice con su esposa. Yo estaba en aquella terraza y pensé, Dios conoció ese pensamiento antes que lo tuviera y se enteró de lo que hice con esta mujer. Vamos a mirar al final cómo se sintió David al verse auscultado, conocido totalmente por Dios. Vamos a ir al versículo 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. David inicia con una expresión, con la expresión, oh Jehová. Y esta expresión es una expresión de admiración. Cuando usted ve en las Escrituras estas frases como, oh Jehová, siempre dése cuenta por el contexto que esté allí, que el escritor está expresando admiración. David está admirado, y lo dice, está maravillado. Es una expresión donde él está maravillado porque Dios conoce algo de él. Por lo que Dios conoce de él, no algo, porque Dios le conoce en su totalidad. Está maravillado David. Y lo mismo tiene que ocurrir con nosotros, hermanos, cada vez que conocemos algo de Dios. Nos tiene que sorprender, eso nos tiene que explotar la cabeza. ¡Wow, Señor! Yo creo que David hoy dijera eso, ¿no? No dijera, oh, Señor, no. Hoy la expresión es, ¡wow, Señor! Estoy maravillado de tu justicia. ¡Oh, Señor! El amor tan grande, infinito que me tienes. Lo poderoso que eres. Lo justo y recto. ¡Oh! ¡Qué grande eres! Es casi la expresión de David aquí en este caso, y eso tiene que ocurrir con nosotros. Al conocer al verdadero Dios, al conocer un poco más al Dios de los cielos, todo en Él es extraordinario. Asombrarnos. Hemos perdido eso. Eso lo tienen los niños. ¡Oh, papá! ¡Qué puente tan grande! Y es un puente pequeño. Pero nosotros hemos perdido eso. Y no lo podemos perder cuando estamos conociendo a Papá Dios. ¡Wow, Señor! Todo en Él, todo Él es extraordinariamente maravilloso. También es maravilloso que Él se deje conocer. Que Él permita y desee, no solo permite, que Él quiere que usted le conozca. Eso es, ¡wow, Señor! ¡Qué maravilla! Oh, Señor, dice el salmista, oh, Señor, tú me has examinado y conocido. Eso es lo que tenía maravillado a David. Oh, Señor. Señor, me has examinado. Esa palabra en el hebreo tiene el significado de perforar, de abrir un gran hueco. Entonces lo que David está expresando es, oh Señor, me has penetrado hasta lo más profundo de mi ser y conoces absolutamente todo de mí. Es lo que está diciendo él. ¿Alguien le conoce a usted así? Ni usted mismo. Es lo que está diciendo, oh, cuando dice me has examinado, Señor, has penetrado hasta lo más profundo de mi ser y me conoces absolutamente todo. Oh, qué maravilla. Señor, me has examinado. El rey David está asombrado al saber que nada escapa al conocimiento perfecto de Dios.
que el Dios de sus antepasados, de Abraham, Isaac y Jacob, que el Dios que creó los cielos y la tierra, le conoce. Y le conoce perfectamente. En el libro de Daniel, en el 2 capítulo, se relata una historia que nos deja ver cuánto conoce él al ser humano. Y es la historia del rey Nabucodonosor. Este rey tuvo un sueño y se despierta todo preocupado. Entonces llama a los sabios del palacio de Babilonia y les exige, porque él es el rey, y les dice, no les voy a contar mi sueño, que ellos interpretaban supuestamente los sueños. Ustedes tienen que decirme qué soñé y decirme qué significa ese sueño. Tremendo, ¿no? Y esta es la respuesta de ellos al rey. Corriendo le digo que los mate, ¿no? No hay hombre sobre la tierra, rey, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Y entonces ante esta respuesta de ellos, el rey, ¿qué hizo? Mandó a matar todos los sabios de Babilonia. Porque no había uno que fuera capaz de decirle qué soñó y qué significa. Eso es imposible. Pero hubo un hombre, hubo un joven, un hombre de Dios, Daniel. Daniel oró al Señor y pudo darle la respuesta al rey. Y pudo decirle, no por él, porque al orar Dios le revela. Y va al rey y le dice, rey, su sueño fue esto, 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 esto y esto. Y el Dios de los cielos le quiere decir que esto, esto y esto y esto va a pasar. Y entonces Daniel, en alabanza a Jehová, cuando le revela esto, le dice esto al Señor. Dice esto del Señor en Daniel 2:22. Él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad, aunque Él está rodeado de luz. Hermanos, nadie en el mundo puede hacer eso. ¿Quién puede conocer lo que usted soñó anoche? Nadie puede decirme qué sueño tuve anoche. Es un conocimiento imposible de tener. Pero somos tan perforados, tan examinados por Dios al punto que Él conoce todo cuanto soñamos. Es más, inclusive lo que no recordamos de los sueños, porque los sueños no se recuerdan todos. Ni se recuerda el sueño completo. Y Dios conoce, nos lo acaba de mostrar, Él conoce lo que usted soñó anoche, lo que usted soñó de niña, lo que usted soñó inclusive en el vientre de su madre, porque han demostrado que los niños a veces tienen allí sueños. Él le conoce a usted perfectamente. Él le ha perforado. Él le ha examinado a usted. No solo conoce lo que soñó anoche, sino lo que usted ha soñado durante toda su vida y lo que va a soñar de aquí hasta que muera. Y entonces, tenemos que estar de acuerdo con David. ¡Oh, Señor! Esto es asombroso. Oh, Señor, tú me has revisto, tú conoces absolutamente todo de mí. Vayamos avanzando al versículo 2. ¿Qué más tiene asombrado? ¿Qué es lo otro por lo cual lo tiene asombrado? Y le dice al Señor, es un diálogo, ¿sí ven? Tú está dialogando con Dios, está hablando con Dios. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Vamos a mirar esta parte primera. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Queridos, Dios conoce cuando usted se sienta y cuando usted se levanta. ¿Qué quiere decir esto? Él conoce los detalles más mínimos de su vida. Él sabe en qué silla usted está sentada hoy, en cuál pensaba sentarse, pero que llegó y está ocupada, en cuál silla usted se sentó hace 8 días, en cuál silla se sentará dentro de 20 años.
¿Y eso qué? No, lo que le está demostrando es que Él conoce hasta el mínimo detalle de su vida. Él sabe absolutamente todo de usted. Él conoce a qué hora se levantó usted hoy. Él sabe al detalle, hasta si nos cepillamos bien o no. Él conoce cada prenda que usted tiene. Es más, Él conoce las dudas que usted como mujer tuvo para saber escoger cuál prenda se iba a poner, si esto combinaba o no combinaba. Él conoce cada detalle de nuestra vida, queridos. Él sabe qué desayunamos hoy. Él sabe qué de ese desayuno que usted tomó hoy le alimenta y cuál no. Dios conoce hasta el movimiento de sus manos. Cada detallito de su vida, Dios lo conoce. Mateo 10 nos asegura que Dios conoce hasta el número de sus cabellos. Intente. Y saben, les aseguro que Dios sabe a nosotros los hombres cuándo nos vamos a quedar hasta sin cabello. Dios sabe todo. Dios sabe todo. Y nos deja ese verso ahí que uno pudiera, cuando uno está estudiando, pero bueno, hay que sentarme. Los detalles de la vida. Él sabe también cuándo descansamos y cuándo no. Todos los detalles de nuestra vida. Pero además, el versículo 2 en la parte B dice, has entendido desde lejos mis pensamientos. Desde lejos, es decir, de antemano. Antes de que yo piense algo, Él ya lo sabe. Él ya conoce lo que vamos a pensar. Él conoce lo que usted va a pensar dentro de una hora. Es más, Él sabe lo que usted está pensando en ese momento acerca de lo que estoy diciendo. El mismo Señor Jesús dice en Mateo 9, del 1 al 4, ocurrió esto. Para que se den cuenta. Jesús subió a una barca y regresó al otro lado del lago, a su propia ciudad. Unos hombres llevaron a un paralítico en una camilla. Y al ver Jesús la fe de ellos, esto le dijo al paralítico, ánimo, hijo mío. Ay, ni un paralítico, no podía. Ánimo, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Y ante esto, entonces, los maestros de la ley, los que conocían todas las escrituras, casi se rasgan sus vestiduras y dicen, eso es una blasfemia. ¿Acaso se cree que es Dios? Y escuchen lo que sigue diciendo el versículo. Jesús sabía lo que ellos estaban pensando. Así que les preguntó, ¿por qué tienen esos pensamientos tan malvados en su corazón? ¡Wow! ¿Cómo quedarían? ¿Qué hizo Jesús allí? Les demostró que Él es Dios. De dos maneras. Conoció sus pensamientos y Él es el que tiene el poder para perdonar. Y como si eso fuera poco, le dijo al hombre, levántate, toma tu camilla y... Él conoce nuestros pensamientos, cada uno. Aún lo que usted ha pensado y no recuerda que pensó eso. Oh Señor, qué maravilloso eres. Jesús, al descubrir eso, entonces nos demuestra que Él conoce cada cosita que pensamos. Dios conoce lo que usted está pensando en este mismo momento. Cuando vemos algo o a alguien y lo deseamos, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Dios sabe lo que usted desea y que no puede adquirir. Dios lo sabe. Dios sabe todo eso. La pregunta es, ¿qué pensamientos conoce Dios de usted que ahora se arrepiente de haberlos tenido? Porque en ese instante, ay Señor, ese pensamiento que tuve tal día. Versículo 3. Sigue hablando David, maravillado. Dice,
se dirige a Dios y le dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Todos mis caminos te son conocidos. Ahora, podemos mirar dos aspectos. Todos mis caminos, es decir, el rey David podía estarse refiriendo a todos los caminos veredales y todo por donde él caminó. Y sí, él también conoce la ruta que usted tomó para venir hoy hasta acá. Él la conoce. Pero esto va más allá. Cuando se refiere a conocer mis caminos es, tú conoces cómo vivo. Tú conoces cómo vivo, como la manera en que nosotros vivimos. Él sabe cómo está usted llevando su vida, querido. Él sabe cómo usted llevó su vida en el pasado también. Yo creo y pienso que no me equivoco, que todos guardamos algo del pasado en secreto. Ya lo tenemos. Algo que hicimos, algo que vivimos y que no queremos que eso sea. Dios lo conoce. Dios conoce cómo vivimos nuestra vida pasada, cómo estamos llevando la presente y cómo vamos a llevar nuestra vida de aquí en adelante. Escuchen lo que dijo Job en medio de su tormento. En Job 13:26, hablando con Dios. Has dictado contra mí penas amargas. Me estás cobrando los pecados de mi juventud. Dios conocía lo que Job hizo desde niño. Dios conoce nuestros caminos. Absolutamente todos. Todos. Todos nuestros caminos. Y Jesús, el Señor Jesús en Juan 13:21 demostró que conoce lo que vamos a hacer en el futuro cuando le dijo a sus discípulos, ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Y todo, ¿seré yo maestro? Él sabía quién. Y Judas hasta ahí no había mostrado nada. Él conoce lo que vamos a hacer, cómo vamos a vivir. Él sabía que Judas Iscariote sería el instrumento de Satanás para ir a la cruz. ¿Hay algo que Dios no conozca de su vida? ¿Habrá alguito que Dios no conozca de su vida pasada? ¿De su vida presente? ¿De su vida futura? Todo lo conoce absolutamente Él. Proverbios 5:21 dice así, nuestros caminos están a la vista del Señor. Él examina, Él perfora, ¿no? Ya miramos que examinar es perforar. Él examina todas nuestras sendas. Aquello que hemos hecho en lo oculto, que pensamos que nadie conoce, Dios lo supo antes que lo cometiéramos. Aquello que por allá atrás que queremos que ojalá, es más, no queremos ni recordarlo nosotros mismos porque nos abruma, nos avergüenza. Dios desde antes de la fundación del mundo sabía lo que yo estaba cavilando, lo que yo estaba pensando y lo que hice. Conoce absolutamente todo de nosotros. Y la pregunta es, ¿qué conoce Dios de su vida? Que inclusive usted no quiere recordar. Aquello que hemos hecho, todo lo conoce nuestro Dios. Él no puede ser burlado, aunque nosotros hayamos convencido a los demás que somos inocentes. Esto es muy abrumador. ¿Cómo se está sintiendo con esta verdad de Dios? Pero queridos, así como Él conoce en nuestras sendas lo que no ha sido correcto, Dios también conoce las obras buenas que hemos hecho. Mateo 25, 35 al 40 dice el Señor Jesús, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis,
Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, y recuerden quiénes son los justos, los que han sido perdonados por Dios, sus hijos, los que hemos creído en su obra salvífica. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Dios también conoce los actos buenos que hemos hecho y los reconoce. No solo los conoce, los reconoce. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado. Aquí hay que tener mucho cuidado y no vaya a ser que caigamos en el engaño de que por hacer buenas obras es borrada nuestra vida de pecado delante de Dios. Ojo, que no vayamos a caer en esto que como Dios conoce mis obras buenas, entonces aquellas obras pecaminosas Él las pasa por alto. Eso es un engaño en el cual no podemos caer. Nadie puede justificarse ante Dios por las buenas obras. Para Él son trapos de inmundicia, queridos. Ya vimos hace 2 domingos cuando hablamos de la justicia de Dios, que el hombre solo puede ser justo ante Dios mediante la fe en el Señor Jesucristo y su obra salvífica en la cruz. No por las buenas obras. Pero Dios no desconoce las buenas obras que hemos hecho. Y no las hemos hecho por nosotros mismos, ni siquiera es eso, porque eso también ha sido preparado por Dios, es un don de Dios. Queridos, Él conoce absolutamente todo de nosotros. Pero Dios no solo conoce cómo llevamos nuestra vida, sino también lo que ocurre en nuestra vida. Él conoce cada necesidad que tenemos. Él conoce aquellas necesidades físicas que tenemos y las suple. Él mismo dice en Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Pero no solamente se preocupa por nuestras necesidades físicas, sino por aquellas necesidades emocionales, por aquellas necesidades de amor, por todo aquello que nos falta. Él está pendiente. Él las conoce, queridos. ¿No valéis acaso más que las aves del campo? Avancemos un poco más, vayamos al versículo 4. Dice el rey David: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Aún no hemos hablado y Dios ya sabe lo que vamos a decir. Dios no solo conoce nuestros pensamientos, ahora nos enseña que sin haber hablado, sin ni siquiera haber dicho una palabra, Él sabe lo que vamos a decir. Tremendo conocimiento de nuestro Dios. Es asombroso conocer esto de Dios. Qué tonto he sido, y hablo por mí, no sé si le ha pasado, pero qué tonto he sido cuando a veces estoy orando y he pensado decir una palabra y mejor no la digo. Él ya la sabe. Él ya la sabe. Él sabía esa palabra que yo iba a decir y después me arrepentí y no, más bien no la digo. Pero Él ya supo lo que yo estaba pensando y lo que yo iba a decir. Hay que tener mucho cuidado con la lengua.
Hay que tener mucho cuidado con la lengua. El apóstol Santiago dijo lo siguiente en capítulo 3. Con ella bendecimos a Dios y Padre, pero con ella también maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Mucho cuidado con lo que decimos. ¿Cómo es posible? Está diciendo, eso es lo que está diciendo el apóstol. ¿Cómo es posible que usemos nuestra boca, nuestra lengua para hablar, bendecir a Dios, levantar alabanza, honrar su santo nombre, y con el mismo blasfemamos de los hombres que son hechos ¿a qué? A la imagen de Dios. Tengamos cuidado, queridos. Y dice el apóstol, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Y el mismo Santiago en el capítulo 1 nos exhorta a estar listos. ¿Qué es lo que debemos hacer? No soltar la lengua, sino estar listos ¿para qué? Para escuchar, y más bien lenticos para hablar. Pienso que desde hoy cuidaremos lo que decimos y cómo lo decimos, y pensaremos más antes de hablar, queridos. Dios conoce absolutamente cada palabra que vamos a decir. Cada palabra inclusive que no hemos dicho. Cada palabra que hemos dicho en el pasado y la que vamos a decir en el futuro. Es tan grande el conocimiento que no se refiere a sus palabras únicamente. Él conoce las millones de palabras que usted ha dicho, las que va a decir, de los millones de personas que han existido, existen y van a existir. Absolutamente cada palabra de todas las millonadas de personas que han existido y van a existir, Él las conoce. Es lo que nos está diciendo. ¡Qué abrumador es eso, hermanos! De razón inicia el Salmo, el rey David diciendo, ¡oh Señor! ¡Oh Señor! Y no solo lo inicia, pero miren cómo cierra en el verso 6. ¿Qué dice? Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan alto, no lo puedo comprender. David estaba impresionado, anonadado, deslumbrado por el conocimiento de Dios. Y es lo que nos tiene que pasar a nosotros. Ahora, siendo rey, los reyes eran considerados como los hombres más sabios del mundo y eran los que sabían todo. Entonces imagínense que el rey David, con esa característica de los reyes, ahora él se da cuenta que no es tal, que él realmente no conoce tanto como se supone. Y eso tiene que ocurrir también con nosotros. ¿Dónde queda nuestro orgullo cuando nos creemos que somos los que sabemos? Si usted es un médico y algunos profesionales son demasiado orgullosos, no sabe nada de medicina. Dios la conoce absolutamente toda. David está maravillado, maravillado. Ahora, la pregunta es, lo he repetido varias veces, ¿cómo se está sintiendo usted? Pero ahora veamos el efecto que esto trajo en David, que es lo que nos está enseñando, la consecuencia. ¿Qué ocurre cuando nos damos cuenta que Dios conoce absolutamente de nosotros todo, todo? Veamos cómo se sintió David, versículo 5. Y dice David, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. La Nueva Versión Internacional lo dice de una manera más entendible. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Mientras unas personas pueden estar aterradas de que Dios conozca absolutamente todo de su pasado, lo bueno y lo malo, cada palabra obscena, vulgar, cada cosa que hemos dicho, el rey David se siente protegido.
Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Recuerde, querido, que el cristiano es ¿qué? Hijo de Dios. ¿Acaso cuando éramos pequeños no nos sentíamos seguros cuando papá no nos quitaba el ojo de encima? Es lo que siente David. Para David, saber que Dios conoce todo es: Dios, tú estás pendiente de mí. Tú conoces hasta el más mínimo detalle. Eso es una protección para mí, es lo que está viendo David. Queridos, saber que mamá nos conoce tanto nos da la confianza de hablar sin tapujos con ella. Generalmente la mamá es la que más lo conoce a uno. Y cuando ya uno se casa, la esposa. Pero mamá era que: mi hijo, ¿qué le pasa? Nada. No, yo sé que le pasa algo. Lo conoce tanto a uno. Y entonces uno no se siente antes confiado de acercarse. Papá lo conoce a uno tanto, cuando uno estaba pequeño mantenía tan pendiente de uno que uno no se sentía vigilado, sino protegido. Es lo que está diciendo, es lo que está queriendo decir el rey David. Hermanos, que Dios conozca cada circunstancia de nuestras vidas nos lleva a estar confiados. Porque no es solo que Él la conoce, sino que la palabra nos dice que todo lo que pasa a nosotros, los que lo amamos, es para bien. Así es de que Él va a obrar siempre, aunque las circunstancias nos parezcan negativas, en bien para nosotros, porque Él las conoce. Él conoce cada circunstancia que no va a permitir que nosotros tengamos una tentación más grande de la que podamos resistir. Él nos conoce también que siempre nos va a dar una puerta para la salida. Él nos conoce tan débiles que por eso el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros para ayudarnos a trasegar en esta vida, hermanos. Es maravilloso. Esto es maravilloso. Pero ¿saben? Que no solo es maravilloso, sino imposible de comprender algo. Que a pesar de que Él conoce nuestro pecado, nuestros pecados pasados, de nuestra vida pasada, Él aún así decidió salvarnos a través de sacrificar a su propio Hijo. Eso es maravilloso y asombroso. Que no solamente Él conoció nuestro pasado, sino que a pesar de eso, Él decidió salvarnos, perdonarnos, hacernos sus hijos. Es asombroso y también imposible de comprender que a pesar de que ya le conocemos, de que sabemos que somos perdonados, que somos limpiados, aún seguimos pecando y Él aún así nos asegura y nos sostiene que la salvación no se pierde. Eso es asombroso. Es asombroso, queridos. Judas 1:24, y lo leímos ahora rato, dice así: al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria y la majestad. Es asombroso que Él, a pesar de conocernos como somos, nos salvó, nos rescató, nos sostiene, nos selló como propiedad suya con el Espíritu Santo y nos llevará ante su propia presencia impolutos, sin mancha, sin pecado. Eso nos tiene que hacer sentir protegidos como David. Protegidos como David. Meditemos, queridos.